Recording in progress. Grabador. Muy bien, ya hicimos ejemplos. Déjenme aprender este. Ya hicimos ejemplos de concentración, ¿no? Y resolvimos el problema 49. Déjenme lo ubico aquí. Calcular la normalidad en la reacción del amoníaco, ¿no? Que vimos que el amoníaco, la situación ahí nada más era definir que el amoníaco es una base y forma hidróxidos, ¿no? Dijimos que es la excepción a la regla de las bases, todas las bases fuertes, ceden oxidrilos, ¿no? Porque lo tienen en su fórmula química, X o H, lo que sea, ¿no? Pero el amoníaco no tiene OHs, pero los forma. Entonces, que no se les olvide esa excepción a la regla de las bases. De hecho, la excepción es porque el amoníaco es una base débil, pero ahorita no estamos trabajando en ese concepto, lo vamos a ver cuando veamos pues lo que vamos a iniciar, ¿no? Equilibrio ácido-base, donde vamos a trabajar principalmente con ácidos y bases débiles, porque los ácidos y bases fuertes no tienen mayor complicación. Son los que hemos estado trabajando ahorita. Chequen que hemos trabajado con puros ácidos y bases fuertes. Sí, que el ácido sulfúrico, que el ácido clorhídrico, que el ácido nítrico, que el ácido fosfórico. Y cuántos número de equivalentes tiene, pues el número de hidrógenos que cede, o cuántos equivalentes tiene, pues el número de oxidrilos que cede, a excepción del amoníaco, que el amoníaco los forma, pero no tiene mayor complicación más que acordar que el amoníaco forma un oxidrilo, nada más, siempre. No necesitamos ni poner la fórmula, ¿no? Recordar que el amoníaco forma un oxidrilo y un ion amonio. Y en eso estábamos la clase anterior, concentración, ¿no? Nos faltaría antes de entrar, a ver si alcanzamos a entrar a equilibrio químico, el concepto de concentración molar analítica, que es un concepto, es una forma de determinar la concentración en una reacción de disociación. Este tipo de concentración es una introducción al equilibrio químico, ¿no? O sea, lo podemos ver aquí o lo podemos ver en equilibrio químico como primera parte del equilibrio químico, pero es mejor verlo ahorita porque estamos viendo concentración, ¿sí? Por eso lo veo aquí más que nada, ¿no? Entonces, se denomina concentración molar analítica precisamente porque es una concentración molar. Recuerden que en equilibrio químico trabajamos con concentraciones molares, ¿sí? También podemos trabajar con concentraciones normales, pero es más común trabajar con molaridad. Las dos son formas de expresar la concentración de forma química, mientras que las otras formas físicas de expresar la concentración, pues las necesitamos, ¿verdad? Necesitamos, porque es la forma en que luego conocemos la concentración de una sustancia, así está expresada, y necesitamos convertirlo a concentración molar para trabajar con equilibrio químico. O sea, de alguna u otra manera están relacionadas siempre todas las concentraciones, ¿no? Pero para trabajar en equilibrio químico, reitero, es con concentración molar preferentemente. De ahí que tengamos esta última parte de concentración que se denomina concentración molar analítica. ¿Qué significa esto? Significa que en una reacción de disociación o de neutralización, en donde tengamos ácido y base, siempre tenemos una concentración conocida de alguno de los compuestos. De alguna u otra manera podemos calcularla, porque siempre necesitamos conocer la masa de alguno de los compuestos, en qué volumen se encuentra y tenemos su concentración. Y recuerden, como le hacíamos en estequiometría, siempre hay una relación estequiométrica entre las masas en una ecuación química. Ese es el concepto de estequiometría, ¿no? Por eso, por ahí tienen una tarea de investigación de estequiometría, ¿no? O sea, esa la pueden resolver porque estequiometría pues lo vimos en química básica, ¿no? Pero aquí lo vamos a recordar. La estequiometría es un balance de masa en una ecuación química. Y la estequiometría permite hacer relaciones de masa, es un balance. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale a un reactor. Todas las materias primas, todos los reactivos,
invariablemente se van a convertir en productos, pero la masa siempre es la misma, ¿no? Ordenada de diferente manera porque se forman compuestos diferentes. Y ese es el concepto de la estequiometría. Sí, pues sí, es esa que acabo de mencionar, ¿eh? La ley o la principal ley de la estequiometría, pues es la ley de la conservación de la masa. Aquella que nos enseñan desde la primaria, ¿no? De la Lavoisier, algo así, ¿no? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la principal, o es la ley en la cual se basa la estequiometría, ¿no? Como le comentan ahí ahorita por el chat, ¿no? Entonces, en estequiometría, recuerden, reactivos generan productos y una ecuación química siempre tiene un balanceo en la ecuación. La ecuación es la representación simbólica de una reacción química, ¿sí? Es la forma en que escribimos la reacción química. Y esa ecuación química está formada por los reactivos que generan productos. Clásicamente todos sabemos cómo son esas ecuaciones. Y los números que balancean esa ecuación se denominan coeficientes estequiométricos. Porque viene del concepto de estequiometría, pues del balance de masa, ¿no? Significa que esos coeficientes estequiométricos pues balancean la ecuación de tal modo que todos los reactivos se producen en cierta cantidad, se convierten en cierta cantidad de productos. De ahí viene el concepto estequiométrico. Y son esos datos, esos que nosotros ponemos ahí, ¿no? Por el método del tanteo, del mol que le llaman, o por un método un poquito más de cálculo que es el método algebraico, en donde generamos ecuaciones de primer orden para encontrar los valores de los coeficientes estequiométricos que balancean una ecuación. Cuando la ecuación es muy compleja, ¿no? Normalmente la mayoría de las ecuaciones son simples y por el simple método del mol, es decir, por el tanteo, podemos determinar sus coeficientes estequiométricos, balancear esa ecuación. Eso lo vimos en estequiometría. ¿Okay? El concepto, ¿cómo nos sirve esto de estequiometría para llevarnos a la concentración molar analítica? La concentración molar analítica es la estequiometría, es el mismo concepto de la estequiometría, o sea, el balanceo de una ecuación química, pero expresada no como masa, sino como volumen, sino como concentración. Sí, la masa entre el volumen. Sí, pero es lo mismo. Puedo hacer relaciones estequiométricas de masa y decir, un mol de cloruro de sodio, cuando se disocia, produce un mol de cloro y más un mol de sodio, ¿verdad? Simple, ¿no? Cloruro de sodio, NaCl, se disocia en que en un átomo o en un ion de sodio más un ion de cloro. Y si lo balanceo es 1, 1 y 1, no hay mayor complicación. ¿Y cómo se expresa la relación estequiométrica? De esa manera, un mol de cloruro de sodio produce un mol de cloro, o un mol de cloruro de sodio produce un mol de sodio y un mol de cloro, ¿no? Esas se llaman relaciones estequiométricas. También se puede hacer la relación estequiométrica entre los mismos productos, que son un mol de cloro y un mol de sodio. Y decir, un mol de cloro se produce junto con un mol de sodio. Esta también es una relación estequiométrica. Y es un cociente, ¿no? Es sodio entre cloro. O cloro de sodio entre cloro. O sea, una relación es un factor de conversión. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Entonces, para que recuerden el concepto de estequiometría. Pero también esa misma expresión estequiométrica tan simple de decir un mol de cloruro de sodio produce un mol de cloro o un mol de cloruro de sodio produce un mol de sodio, lo podemos expresar como concentración. ¿Por qué? Porque toda la sustancia está en el mismo volumen. O sea, ese sodio, si nos ponemos a pensar, ¿esa masa dónde está? Esa masa de esa reacción química. ¿En dónde está esa masa de cloro que se descompone, de cloro de sodio que se descompone en un ion cloro y un ion sodio? ¿En dónde está? ¿En el aire? ¿En un frasco? ¿En un reactor? ¿En un depósito cualquiera? Puse sal y se descompuso en cloro y sodio. El cloro de sodio es sal de mesa, ¿no? Observen que no es así. Para que un compuesto expresemos que un mol de cloro de sodio se disocia en un mol de cloro, claro, es un mol de ion cloro, no cloro negativo, más un mol de ion sodio positivo, pues no lo va a hacer de forma
así, de agarrar la sal. Agarren sal ahí en su casa ahorita y pónganla en un plato. No vemos que se disocia. Ahí no hay una reacción química, ahí está el cloruro de sodio nada más. Forzosamente, para que se separen los iones, necesito ponerla en agua. Es decir, hacer una solución de sal. Ahora sí, agarren un vaso de agua y échenle una cucharadita de sal y agítenlo. Ahí sí tenemos ya la reacción de disociación. Ahí sí el cloruro de sodio se está disociando en iones sodio y en iones cloro en el agua, ¿sí? Por eso la probamos y se siente salada, porque estamos probando los iones. Igual pasa si tomamos la sal sólida y la ponemos en la lengua, ¿no? Ahí se nos disocia en la lengua, porque la lengua está húmeda. Ahí ocurre la disociación y sentimos el sabor de los iones. Lo que saboreamos es los iones, no la sal en sí, porque la sal no, la sal tiene ese sabor cuando se disocia y lo percibimos porque nuestra boca está húmeda, ¿no? Entonces, observen ahora en dónde tengo la masa, en un vasito de agua. Y tanto el cloruro de sodio original como los iones de sodio y cloro se encuentran en el mismo vasito de agua. Quiere decir que todos se encuentran entre el mismo volumen. Significa que la expresión de estequiometría también la puedo expresar como concentración, simplemente dividiendo todo entre volumen. Y ahora puedo expresar, ¿no?, un mol por un vaso de agua, no sé qué volumen sea el vaso de agua, supongamos que sean 200 mililitros, o 0.2 litros, ¿no? Un mol, entre 0.2 litros, se disocia en un mol sobre 0.2 litros de sodio más un mol entre 0.2 litros de cloro. ¿Observan? Todo lo dividí entre 0.2 litros. Sí, la misma relación estequiométrica la dividí entre el volumen en que se encuentra mi soluto y formando una solución. Entonces la relación estequiométrica también la puedo manejar como concentración, expresarla como concentración. Y de ahí viene el nombre de concentración molar, porque observen que dije un mol entre litro, son moles, ¿verdad? Que es una concentración molar. Analítica. Y el concepto de analítico viene en función de que analizamos las especies químicas que se forman y determinamos su concentración. Es decir, cuál será la concentración molar analítica del ion cloro y del ion sodio en la disociación de un mol de cloruro de sodio. Eso es simplemente lo mismo que hemos estado comentando, pero expresado como concentración molar analítica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer estequiometría, pero considerando como si fuera una concentración y no solamente una masa. Esa es la concentración molar analítica. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que es relativamente simple. Es aplicar estequiometría en forma de concentración y observar nada más cuál es la especie química de la cual quiero considerar su concentración. Y aquí entra nuevamente un concepto, pues es una regla, ¿no?, de la estequiometría en forma de concentración. Y es la siguiente, ¿no? La concentración molar analítica de las especies químicas de un compuesto en solución, ¿verdad?, es igual a la concentración del compuesto únicamente afectado por la estequiometría de las especies químicas. ¿No? Esa es una regla fundamental. Hay que memorizársela, ¿no? Entonces vamos a verla en el ejemplo, cómo aplicamos pues es la forma de expresar, ¿no?, la concentración molar analítica. Siempre es igual a la concentración molar del compuesto, únicamente que afectada por la estequiometría de las especies químicas. ¿Sí? Entonces es muy simple. Entonces vamos a pasar al pizarrón. Bueno, voy a pasar a la presentación, donde tengo un ejemplo de concentración molar analítica. Algo así viene en su tarea, ¿no? Pide la concentración molar analítica de una parte del compuesto. Vamos a hacer un ejemplo relativamente igual al que está en la tarea, ¿no? En esa tarea que dice concentración molar analítica. Entonces vamos a ponerlo aquí. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, que está aquí. Este es muy similar, todos son muy similares, ¿no? Vamos a ver que
Siempre se aplica lo mismo, nada más pues, por ejemplo, acá nos dice que se disuelve en 6.34 gramos en 2 litros, no nos da la concentración, pero nos da la forma de calcular la concentración, ¿verdad? La concentración molar, hay que convertir estos gramos a moles y luego dividirlo entre 2 litros, y ya tenemos el dato que necesitamos para poder hacer relaciones de concentración molar analítica. Necesitamos siempre conocer una concentración. Les comenté al inicio, no siempre. Así como siempre necesitamos conocer una masa, cuando menos, para hacer estequiometría. Siempre necesitamos conocer cuando menos una concentración de alguno de los componentes de la ecuación para poder hacer relaciones molares analíticas de concentración. Entonces vamos a ver este ejemplo. Nos dice una solución al 15% en peso. Aquí es lo que les comento, ¿verdad? De por qué vimos primero las formas de expresar la concentración. Porque siempre nos relacionan las concentraciones pues en los problemas. Y lo mismo va a suceder con los temas que vamos a ver de equilibrio químico, ¿no? Por eso yo siempre procuro entretenerme. Si me entretengo un poco, nos entretenemos un poco en esta parte de la química analítica, en concentración. Porque si no lo dominamos, se nos complica mucho resolver problemas del tema de equilibrio químico. Y no por el equilibrio químico, porque pues no es más que una ecuación, así como hay una ecuación para los gases y una ecuación para termodinámica, siempre hay una ecuación aquí también. Pero luego cuando vemos el problema y no tenemos la habilidad de poder convertir las concentraciones o expresar las concentraciones, ahí no se nos complica, ¿no? Por eso nos entretenemos, bueno, dedicamos un poquito más de tiempo a esta parte, ¿no? Entonces dice que es 15% en peso. Quiere decir que ahí hay 0.15 gramos de soluto por cada gramo de solución. ¿Sí? Ya con solo ver la expresión del porcentaje en peso, debemos de expresar su concentración, entender qué representan ese porcentaje en peso, ¿no? 0.15 gramos de cloruro de níquel por cada gramo de solución. Es lo que tenemos ahí. Y nos da el peso molecular y nos da la densidad, como en los otros problemas que resolvíamos de concentración. Nos da la densidad porque algo nos va a pedir y que le expresemos bueno, no es que no lo vaya a pedir, ya estamos en concentración molar analítica. Es que necesitamos expresar la concentración en molar, ¿no? En molaridad, porque aquí dice concentración molar analítica. Esta concentración en peso la vamos a expresar como concentración mol por litro, y ya vamos a resolver lo que nos pide aquí. Observen que aquí aplicamos lo que vimos anteriormente, ¿no? De expresar una concentración en forma de otra, ¿no? Y nos dice, encuentre la concentración molar del cloruro de níquel, o sea, del compuesto. Observen que dice concentración molar, ¿no? del cloruro de níquel. Pues es la conversión que tenemos que hacer de este porcentaje en peso a moles por litro. ¿Okay? Es como si los problemas anteriores dijera, en una solución al 15% en peso, encuentre su molaridad, su normalidad, lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Y luego en el inciso B nos dice la concentración molar del ion cloro en solución. Aquí falta que le pusieran concentración molar como acá, ¿no? Concentración molar analítica, ¿no? En la solución. Los gramos de cloruro de níquel contenidos en 1 litro de solución. ¿Okay? Este inciso C, pues con la molaridad expresada en gramos es la respuesta, ¿no? Porque la molaridad es moles por litro. Y si en el inciso B quiere los moles del mismo compuesto del cloruro de níquel en 1 litro de solución, los gramos, pues entonces esos moles, pues bueno, podemos partir de la molaridad calculada y volverlos a convertir en gramos, y ya están en gramos por litro. O podemos partir del porcentaje en peso, porque recuerden que este es 0.15 gramos de soluto de cloruro de níquel por cada gramo de solución. Convertir el gramo de solución, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que expresábamos gramo de solución por la densidad y luego por 1000 para convertirlo a litros, y ya tendríamos gramos por litro de solución. O sea, podemos partir de la concentración que nos da el problema o podemos partir de la concentración que ya hayamos nosotros convertido, ¿no? Otra forma de expresar la concentración, la que sea más fácil de resolver, ¿no? La que tenga el camino más cortito. Entonces voy a poner el pizarrón para plantarlo ahí y ver cómo hacemos
relaciones de concentración en la ecuación de disociación, ¿no? Ok, siempre, estas son puras soluciones, ¿no? Son disociaciones, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con solubilidad, con soluciones, entonces, no hay que olvidarnos que estamos diciendo que siempre nuestros compuestos se disocian en sus especies. Por eso la expresión que les comentaba ahorita dice la concentración molar analítica de las especies de un compuesto en solución, ¿verdad? Es la misma que el compuesto, únicamente afectada por el valor estequiométrico de esas especies químicas. Sí, ahorita vamos a verlo en este pequeño ejemplo, ¿no? Con el pizarrón. Bien, vamos a ver. Lo anoto aquí rápido. 15 es 15% en peso. NiCl quiere 1.149 y quiere la concentración del ion cloro y los gramos de compuesto. Bien, vamos a pasar al pizarrón. Destacar. Déjenme el foco un poco más porque... Sí. Vamos a acercar lo más que se pueda para que se vea lo más claro posible. Y voy a usar un color rojo para que se vea mejor. Para un color rojo. Vamos a ver, tal se ve el color rojo. Y se ve mejor. Muy bien. Nos dice que es cloro de níquel. Quieto. Vamos a poner su disociación. Sabemos muy bien que se va a disociar en níquel más 2 o 2 más al devolver su índice más cloro negativo a la menos 1, ¿no? Lo primero que tenemos que tener nuestra reacción de disociación. Y nos dice que la concentración es 15% en peso de este compuesto. Nos da la densidad 1.149 y nos pide para el inciso A la concentración de cloro de níquel en moles. Molaridad, vamos a poner así, concentración molar del Ni cloro 2. Bueno, sí. Recuerden que el corchete en química analítica representa concentración molar. Ok, que no se nos olvide eso. Sí. Lo puedo expresar así, pues es la concentración molar del cloro de níquel, es el inciso A. O también le puede poner la concentración igual a la molaridad, que quiere la concentración en forma de molaridad, ¿no? Moles por litro. La concentración en forma de molaridad. Entonces, para poder resolver y encontrar su concentración molar,
hay que balancear la ecuación, ¿no? ¿Cómo queda balanceada esa ecuación? 2 cloros, ¿verdad? 2 cloros, un níquel, 2 cloros. ¿Sí? Nos faltaba balancear la ecuación. Ahí está. ¿Cuáles son las relaciones estequiométricas aquí? Nos dice que un mol de cloro de níquel produce un mol de níquel. También que un mol de cloro de níquel produce 2 moles de ion cloro. O un mol de cloro de níquel se produce junto con 2 moles de cloro. Podemos hacer relaciones estequiométricas entre todos los componentes de la reacción, o expresado en la ecuación. Y también podemos hacer relaciones de concentración. Un mol por litro, o sea, la concentración molar, un mol por litro produce 1 mol por litro de níquel y 2 moles por litro de cloro de níquel. Exactamente igual que la estequiometría. Son estequiometría expresada en forma de concentración. Por lo tanto, vamos primeramente a calcular esta concentración molar antes de poder calcular en el inciso B que nos pide la concentración del ion cloro, ¿no? Para el inciso B. Este quiere que lo calculemos, no lo conocemos. Pero no podemos calcular esta concentración si no conozco primero esta expresado en molaridad. La conozco expresado en porcentaje en peso. Por lo tanto, vamos a convertir esta expresión a moles por litro. Hacemos lo que hacíamos en la clase anterior. ¿Cómo descompongo este 15%? 0.15 gramos de cloruro de níquel por cada gramo de solución. ¿Verdad? Aquí hacemos exactamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar hacia mol por litro. Vamos a empezar a convertir entonces. Lo voy a poner aquí abajo para hacer las conversiones. 0.15 gramos de cloruro de níquel por gramo de solución. Vamos a convertir primero estos gramos a moles. ¿Sí? Estos gramos a moles. Y el factor de conversión sabemos que es su peso molecular. Nos da el peso molecular el problema, ¿no? Nos da el peso molecular de 129.61. 129.61. Lo voy a poner aquí abajo, ¿verdad? Para que cancele gramo con gramo. 129.61 gramos por mililitro, perdón, por mol. Así que era la densidad. Sí, recuerden que está invertido para poder cancelar gramos con gramos. Si lo pongo al revés, no se cancela. ¿Okay? Ya tenemos aquí moles por gramo de solución. Estos gramos de solución necesito la densidad. Aquí está. La voy a colocar arriba para que cancele este gramo de solución, que cancele con los gramos de solución de la densidad, gramos por mililitro de solución. Profesor, ¿podría acercar un poco la cámara? Es que una parte se ve medio borrosa. Permíteme, ya. Es la luz de la ventana. Yo a ver si subiendo un poquito la iluminación, no se ve. Ahí está, ¿verdad? Ay, qué bonito enfocó. ¿Qué pasó? Nomás la zarandeé. Ojalá y siempre se viera igual. Quiere decir que sí se ve perfectamente bien. Lo que pasa es que lo que hice fue darle un tallón a la cámara. Enfocó. Ahí quiere volver a desenfocarle. Qué raro. Pero pues bueno, ahí está, ahí se enfocó muy bien. Ahí está entonces. Cancelamos gramos con gramos. ¿Qué nos queda aquí? Mol por mililitro. Pero lo vamos a llevar a mol por litro. Nos falta otro más. Estos mililitros. 1 litro tiene 1000 mililitros. Cancelamos mililitros. ¿Qué tenemos? Mol por litro. Aquí está, mol por litro. Observen que hicimos todos los factores de conversión en una misma expresión
Creo que la clase anterior lo resolvíamos por aparte, es igual, ¿no? La facilidad de hacer los factores es que nos va guiando en forma clara, ¿no? Hacia dónde vamos. ¿Cuánto da eso entonces? Punto 15 entre 129.6 por 1.149 por 1000. 1.33 molar. Molar. Sí, lo que es lo mismo 1.33. Lo voy a poner acá. Sí. Observen que arriba no le puse unidades de mol por litro, porque el corchete es concentración molar. Sí, en equilibrio así se maneja. Unos corchetes y ya sabemos que son concentraciones molares. Pues puede quedar expresado de las dos formas, ¿no? Ya tenemos entonces el inciso A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces nos iríamos al inciso B. Tiene la concentración molar de la especie química del ion cloro. Voy a poner el inciso B aquí. Voy a borrar esto, ¿no? Ya tenemos el dato ahí arriba. Para el inciso B, quiere la concentración del ion cloro. Lo expreso también de esa forma, concentración del ion cloro. Y aquí utilizo nuestro conocimiento de cómo es la concentración molar analítica en mi reacción, en mi ecuación. ¿Sí? La concentración de las especies en solución es igual a la concentración del compuesto únicamente afectada por los valores estequiométricos de las especies en solución. Significa que la concentración del cloro es igual a la concentración del compuesto original, 1.33, pero afectada por el valor estequiométrico de la especie, por 2.66 molar. Chequen que es muy simple calcular la concentración de cualquier, no únicamente de las especies. Si el problema me diera la concentración de una especie, igual puedo calcular la concentración del compuesto principal, del compuesto original. ¿Por qué? Porque todo se relaciona, ¿no? O sea, puedo calcular lo que sea, conociendo siempre una concentración, ¿sí? Expresada en moles por litro. Esto tiene que ser forzosamente en moles por litro, ¿eh? Entonces esa es la concentración de nuestra especie química. Por lo tanto, también podemos saber cuál es la concentración del níquel. Pues es igual a la concentración del cloruro de níquel multiplicado por 1, que da la misma concentración. Significa que también, para que no quede solito ahí, la concentración del níquel es igual a 1.33. ¿Ok? Siempre es así. Siempre es así. Y es muy usado esto en equilibrio químico. ¿Sí? Fíjense que aquí aplicamos convertir el 15% en peso a concentración molar, que es lo que hemos estado practicando. Y aparte ya podemos calcular las concentraciones de todos los componentes de una ecuación química a partir de ese conocimiento, ¿no? De que es la estequiometría en forma de concentración, ¿verdad? Y es muy simple. Y en el inciso C nos dice los gramos de cloruro de níquel por litro de solución. Gramos de cloruro de níquel por litro de solución. Observen que no es más que una forma de expresar la concentración también. Masa por volumen de solución. También es una forma de expresar la concentración. Sí. Entonces, necesitamos, podemos partir de la concentración molar, donde ya sabemos que son moles por litro, o podemos partir de la concentración de porcentaje en peso, en donde son gramos de soluto por gramo de solución. Creo que es más directo hacerlo de la molaridad, porque ya tenemos el gramo de solución expresado en litros,
que es donde tienes que multiplicar por la densidad y luego por la relación de volumen de 1 litro son 1000 mililitros. El camino más cortito sería tomar esa molaridad ya calculada, ¿no? Y podemos partir de, si teníamos 2.66, no, es el cloruro, 1.33 mol por litro, simplemente convierto estos moles a gramos. El peso molecular, 129.6. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Gramos por mol. 126.9, no me acuerdo si era así o al revés. Sí, 129.61. 129.61. Ok. Y eso nos da 1.33 por 129.61. Y estos van a ser gramos por litro. $172.4, ¿no? Gramos por litro. Bueno, ya no necesito poner por litro. Ya sabemos que son por litro, ¿no? Bueno, lo voy a dejar. Que no. 172.4 gramos por litro. Fue el camino más corto, ¿no? Porque ya teníamos el volumen en litro. Es que quiere decir que para preparar 1 litro de solución con una concentración de 1.33 molar, hay que pesar 172 gramos descompuesto y luego disolverlo en un matraz de 1 litro y aforar, ¿no?, a 1 litro de solución. Y tendríamos ahí una concentración de 1.33 molar. Es una concentración muy grande, ¿no? Recuerden, concentraciones de 1 o 2 molar son concentraciones muy grandes. Siempre se trabaja con concentraciones de 0.1, 0.05, así, ¿sí? Concentraciones bajas en la expresión de molaridad. Y también podemos saber también podemos saber cuál es la masa de cloro que está en solución. Vamos a hacer tenemos tiempo todavía para que no quede, pero también es la masa del compuesto que se agregó a 1 litro para que nos quedara esa concentración de 1.33, es decir, que nos quedara una concentración de 15% en peso. 172 gramos de cloro de níquel, de esa sal. Pero también pudiéramos preguntarnos, ¿y cuál es la masa del cloro que está en la solución? ¿Sí? O sea, ¿cuánto pesa ese cloro que quedó en solución? Lo podemos saber también, ¿sí? No únicamente del compuesto original, sino también de cualquier especie. La masa de cloro, voy a poner como otro inciso, la masa de ion cloro, ¿sí? ¿Cuál es la concentración del ion cloro? 2.66. Tenemos 2.66 moles por litro. ¿Cuál es, para convertir estos moles a gramos? El peso molecular del cloro es 35.6 gramos por mol. Cancelamos mol con mol, van a quedar gramos por litro. Y eso nos da 2.66 por 35.6. Son 94.7 gramos de ion cloro por litro. ¿Sí? Siempre ese mismo proceso, ¿no? ¿Podría poner la imagen del problema original? Sí. Gracias. Vamos a ver. Ahí está.
Maestro, entonces cuando hablamos de concentración molar analítica, significa que vamos a multiplicar la concentración molar que ya conocemos con los valores estequiométricos, o sea, los coeficientes. Sí, correcto. Ah, ok. Así es, así es. Sí, correcto. O sea, vamos a multiplicar la concentración que ya conocemos del mi compuesto por el valor estequiométrico de esa especie química, ¿verdad? Sí, exactamente, como aquí, ¿no? 1.33 por 2, porque hay 2 cloros por cada mol de sal, ¿va? Mol por litro de sal. Sí, correcto. Puedes así switcharlo rápido, así de esa manera, ¿no? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y ya lo conviertes a gramos, a masa, multiplicando por el peso molecular, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Maestro, entonces ya con esto que nos acaba de explicar, ya podemos hacer los problemas que son para mañana. Sí, de hecho, los voy a mover para que lo entreguen para allá para el fin de semana. Ahorita estaba bien checándolo. Y hágalo, tiene muchos incisos muy interesantes. Cualquier duda me preguntan por ahí por el chat, ¿no? Por el WhatsApp, perdón. Más rápido. Ok, profe. Sale. Profe, no aparece en pantalla lo del problema original que acaba de resolver. Es que no lo estaba. Sí, perdón, es que mientras no quita el pizarrón. Bueno, no quita el pizarrón. Mientras no quita el pizarrón, no aparece la pantalla. Lo puse y pues no lo vas a ver. Entonces déjame checar aquí. Voy a poner aquí reemplazar destacado y luego tengo que volver a compartir. Ahí está, ahora sí, ¿no? Sí. Según yo ya lo estaban viendo. La próxima clase ya iniciamos con equilibrio químico ácido-base. Vamos a avanzar pues relativamente a buena velocidad porque ya todo lo que es concepto de concentración pues ya no nos va a facilitar el resolver los problemitas de equilibrio químico, ¿no? Concepto de equilibrio químico. Antes que se vaya. La tarea la voy a poner para el de la otra semana. Necesitamos evaluar esta primera parte de ¿qué les parece para el próximo miércoles, de aquí a una semana? Para que tengan tiempo de hacer bien su tarea y si tienen dudas, pues ya me preguntan por WhatsApp o el lunes que nos veamos, ¿no? El próximo miércoles evaluar esta primera unidad de competencia. Ya está arriba la presentación, ¿no? En su plataforma. Entonces, ¿cómo les parece el próximo miércoles? Miércoles. Sí, profe, está bien. Bien, voy a poner aquí en mi bitácora de exámenes. Bitácora. Bitácora de exámenes. Química analítica, grupo 11. Ya lo había puesto incluso. Miércoles 16 es, ¿no? Miércoles 16. Lo voy a poner en amarillo. Ya lo crucé con ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no, pues nos vemos el próximo lunes. Chequen su tarea, me preguntan y iniciamos, ¿no? Con el equilibrio químico en la próxima semana. Muy bien, jóvenes. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, profesor, cuídese. Gracias, igualmente. Profe. Sí, dime. Vamos a dejar de